¿Puede una obra comenzar con gran entusiasmo espiritual y aún así necesitar vigilancia constante para no desviarse con el paso del tiempo? ¿Por qué resulta tan importante la fidelidad en las responsabilidades cotidianas cuando Dios está edificando a su pueblo? ¿Y qué ocurre cuando las generaciones posteriores comienzan a descuidar compromisos que antes habían sido asumidos con convicción delante del Señor? Reciban un cordial saludo de perseverancia y fidelidad, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. En nuestra jornada anterior, contemplamos una de las confesiones colectivas más profundas de toda la Escritura. El pueblo recordó la fidelidad de Dios a través de su historia, reconoció sus pecados y renovó solemnemente su compromiso de obedecer al Señor. Vimos cómo la restauración espiritual requiere arrepentimiento genuino y una dependencia constante de la gracia divina. Hoy llegaremos al final del libro de Nehemías y descubriremos que la vida de fe no consiste solamente en tomar decisiones correctas, sino también en perseverar en ellas a lo largo del tiempo. La lectura de hoy corresponde a Nehemías capítulos 11 al 13. Veremos cómo Jerusalén vuelve a poblarse después de años de desolación, contemplaremos la dedicación solemne de las murallas reconstruidas y presenciaremos los esfuerzos finales de Nehemías para preservar la fidelidad espiritual del pueblo. Al mismo tiempo, descubriremos cuán fácilmente el corazón humano puede apartarse nuevamente del camino de la obediencia. Antes de avanzar, vale la pena recordar el escenario histórico que hemos recorrido. Durante siglos, Israel había experimentado la disciplina divina debido a su persistente idolatría y rebeldía. Asiria destruyó el reino del norte. Babilonia conquistó Judá y destruyó Jerusalén. Posteriormente, el imperio persa derrotó a Babilonia y permitió el regreso de los cautivos. Ahora, aproximadamente en el siglo V a.C., Jerusalén ha sido restaurada parcialmente, pero el pueblo sigue viviendo bajo dominio persa. No existe todavía un rey davídico gobernando sobre Israel. Las promesas mesiánicas siguen apuntando hacia un futuro cumplimiento que solo llegará plenamente en Jesucristo. El capítulo 11 nos mostrará cómo la ciudad de Jerusalén vuelve a poblarse. Familias enteras aceptarán la responsabilidad de habitar en la ciudad santa para contribuir a su estabilidad y desarrollo. Descubriremos que la obra de Dios avanza no solo mediante líderes destacados, sino también por medio de personas comunes que sirven fielmente donde el Señor las coloca. El capítulo 12 nos llevará a una de las celebraciones más alegres de todo el periodo posterior al exilio. La dedicación de las murallas estará marcada por cánticos, acción de gracias y adoración. Después de años de ruina, oposición y esfuerzo, el pueblo reconocerá públicamente que la restauración había sido posible únicamente por la gracia de Dios. El capítulo 13 nos confrontará con una realidad sorprendente y profundamente humana. Tras un periodo de ausencia de Nehemías, varias áreas de compromiso espiritual comenzarán a deteriorarse nuevamente. La negligencia, las alianzas equivocadas y el descuido de la palabra amenazarán la salud espiritual de la nación. Nehemías deberá intervenir una vez más para llamar al pueblo al camino de la obediencia. Amados oyentes, escuchemos ahora con atención y reverencia la santa palabra del Señor. Nehemías 11. Los habitantes de Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Maasías hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesulam, hijo de Youd, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras el Gabai y Salai, 928. Y Joel hijo de Sicri era el prefecto de ellos, y Judá hijo de Senúa el segundo en la ciudad.
De los sacerdotes, Jedaías hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242, y Amasai hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Bacbuquías el segundo de entre sus hermanos, y Abda hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi hijo de Baní, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Lugares habitados fuera de Jerusalén. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet Pelet, en Azar-Sual, en Berseba y sus aldeas, en Ziklag, en Mecona y sus aldeas, en Enrimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Jase, Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod, y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas, en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Nehemías 12. Sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Iddo, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiasim, y Joiasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiasim los sacerdotes jefes de familias fueron, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adná, de Merayot, Elcai, de Iddo, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas.
Estos fueron en los días de Joiacim hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompeta Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para sacerdotes y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Nehemías 13. Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos.
Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Lo que Nehemías nos revela hoy constituye una conclusión profundamente realista y necesaria para todo creyente. Después de la reconstrucción, de las celebraciones, de la lectura de la ley y de la renovación del pacto, podríamos esperar un final perfecto. Sin embargo, la Escritura vuelve a mostrarnos la realidad del corazón humano. La restauración espiritual es una obra que requiere vigilancia continua. No basta comenzar bien, también debemos perseverar fielmente en el camino del Señor. Los capítulos 11 y 12 destacan la importancia de la fidelidad cotidiana. Muchos de los nombres registrados en estas listas son desconocidos para nosotros, pero no para Dios. Cada familia que se estableció en Jerusalén, cada sacerdote que sirvió en el templo, cada levita que cumplió su función y cada creyente que asumió su responsabilidad formó parte de la obra restauradora del Señor. Esto nos recuerda que el reino de Dios no avanza únicamente mediante figuras prominentes, sino también mediante miles de siervos fieles cuyos nombres quizá no aparezcan en los libros de historia, pero sí están delante de los ojos de Dios. La dedicación de las murallas nos presenta además una hermosa imagen de gratitud. El pueblo comprendió que aquella obra no era el resultado exclusivo de su esfuerzo humano. Dios había abierto puertas, había protegido a sus siervos, había derrotado la oposición y había permitido completar la reconstrucción. Por eso la celebración se convierte en una expresión pública de adoración. La verdadera restauración siempre conduce a la alabanza. Sin embargo, el capítulo 13 introduce una nota de advertencia que resulta profundamente relevante para nosotros.
Apenas transcurre algún tiempo y comienzan a reaparecer viejos problemas. Algunas personas descuidan las prioridades espirituales, otras establecen compromisos peligrosos y ciertas áreas de obediencia empiezan a deteriorarse nuevamente. Esto demuestra que el mayor desafío del pueblo nunca fueron las murallas derribadas, sino la tendencia constante del corazón humano a apartarse de Dios. Aquí encontramos una de las lecciones más importantes de todo el libro. Nehemías fue un líder extraordinario. Fue valiente, íntegro, perseverante y profundamente comprometido con el Señor. Pero incluso un líder como él no podía transformar permanentemente el corazón de las personas. Podía reconstruir murallas, organizar la ciudad, corregir abusos y promover reformas, pero no podía producir la renovación interior que el ser humano necesita. Y precisamente allí el libro de Nehemías nos dirige hacia una esperanza mayor. Todo el periodo posterior al exilio deja una pregunta abierta: ¿quién podrá traer una restauración definitiva? ¿Quién podrá resolver el problema más profundo del corazón humano? ¿Quién podrá establecer una obediencia duradera que no dependa únicamente del esfuerzo humano? La respuesta llega siglos después en la persona de Jesucristo. Él es el verdadero restaurador que Nehemías solo podía anticipar. Cristo no vino simplemente a reconstruir una ciudad terrenal, sino a edificar un pueblo redimido para la gloria de Dios. Él no solo corrige conductas externas, transforma corazones mediante el poder del Espíritu Santo. Donde Nehemías pudo reformar temporalmente, Cristo puede regenerar eternamente. Además, el final de Nehemías nos prepara maravillosamente para comprender la necesidad del Evangelio. Después de todos los esfuerzos humanos, seguimos viendo la fragilidad del hombre. Pero el Evangelio proclama que nuestra esperanza no descansa finalmente en nuestra capacidad de permanecer fieles, sino en la fidelidad perfecta de Jesucristo. Él cumplió completamente la voluntad del Padre, murió por nuestros pecados y resucitó para concedernos una nueva vida. Así concluye Nehemías, no exaltando la capacidad humana, sino apuntando silenciosamente hacia la necesidad de un Salvador perfecto. Y esa necesidad encuentra su respuesta gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Como escribió el comentarista Matthew Henry, las reformas más cuidadosas necesitan vigilancia constante, porque el corazón humano siempre está inclinado a desviarse. Llevemos estas verdades a nuestro caminar. ¿Estoy cultivando una fidelidad constante al Señor o dependo únicamente del entusiasmo de ciertos momentos espirituales? Valoro las responsabilidades cotidianas que Dios me ha confiado, aunque parezcan pequeñas o poco visibles. ¿Estoy descansando en mis propios esfuerzos para permanecer firme o en la gracia de Cristo que sostiene mi vida cada día? Gracias por acompañarnos durante todo nuestro recorrido por el libro de Nehemías en la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. Les habló su servidor, el pastor Larry García. Que el Señor nos conceda perseverar fielmente hasta el final, manteniendo nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe.